Pero también debemos revisar cuáles son las intenciones de muchos. Escuchaba eso allá en Chihuahua, que había muchos sicarios de la política también, ¿verdad? Dices, ay, o sea, de esos que tiran. Mercenarios. Sí, que nada más rafaguean, pero. Y luego, ¿saben qué arma utilizan? ¿Por qué la utilizan? ¿Por qué disparan? A eso vamos, que es prácticamente subrayar lo que dice Antonio Pinedo. Hay señalamientos, pero ¿cuáles son las pruebas hasta este momento? La intención que se tiene es de informar exactamente lo que está sucediendo, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos informando al auditorio, a los chihuahuenses, que se han interpuesto algunas denuncias. Una de Jaime García Chávez, la otra de los diputados panistas, Rocío Reza y Carlos Angulo, entre otros diputados panistas, pero estoy hablando de los de Chihuahua. Hoy se saca esta publicación por parte del senador. ¿Cuál es la intención? Levantar olas, hay información, hasta dónde se deben moderar los gastos, en todo caso también del gobierno del estado en materia de medios. Bueno, yo pensaría en Maquiavelo, recordaría a Maquiavelo y aquel dicho del príncipe en el que calumnia que algo quedará. Entonces, ¿por qué no debemos de cerrar esa posibilidad? Ante la opinión pública crece mucho la percepción, y en política las percepciones son realidades. Crece mucho la percepción de que no hay suficiente transparencia por ejemplo, en la deuda pública del Estado. Ha habido muchos señalamientos, insisto, pero tendríamos que esperar a que se aclare, a que se investigue y a que se llegar a la verdad o acercarnos a la verdad, porque eso de llegar a la verdad a lo mejor es ilusorio, pero acercarnos a la verdad. Parece que ya tenemos aquí el invitado especial. Ya llegó el senador Javier Corral. Está nomás que está en los saludos y en los abrazos políticos, esos de palmada fuerte. No, se siente el afecto, eso sí, se siente el afecto porque somos conocidos, viejos conocidos, pero además es un político que muchos de los chihuahuenses, de los mexicanos, senador de la República, tienen confianza en él. Oiga, y decir eso de que tienen confianza en un político ahorita es como un garbanzo de algo, señor. Me da mucho gusto darle la bienvenida a nombre de la Presidencia y Dirección General de Mega Radio, de esta mesa que usted ya conoce. ¿Cómo no? Senador, buenos días. Lo que no sabía, muy buenos días, muchas gracias, Joaquín, Jesús Antonio. Lo que no sabía es que Pinedo se había integrado a esta mesa. Yo lo escucho en la tarde, en Política y Punto, pero no sabía que también ya estaba en la mañana Pinedo. Señor, tenemos... Ya se volvió muy radiofónico. Sí, como 8 horas y ya son suficientes, no quiero más. Y además qué estilazo, ¿no? Sí. Está muy bien. Es que marca un magnífico estilo, porque cuando tiene respaldo, pues el respaldo periodístico de Antonio Pinedo, ¿verdad?, que se suma a los conocimientos, a la experiencia, al talento de Joaquín Orozpe, pues imagínense. ¿Y luego de Mendoza qué No, decimos? pues yo, señor, yo soy un simple venadito, pero... Que habita en la serranía. Sí. Eso está muy bien. Me da mucho gusto saludarlo a nombre de este equipo, y qué bueno. Un simple venadito, pero el cuerno de 7 puntas por lo menos. Sí, claro. Oiga, señor, pues ya levantó polvo. Usted como que está acostumbrado a esto, ¿no? Pues yo creo que estamos trabajando y estoy haciendo una labor, dando una batalla y alzando la voz cuando se necesita. Claro. No, también para mí es muy agradable estar aquí con ustedes. Lo he dicho siempre, es un espacio en donde pues podemos platicar con mucha franqueza, con mucha libertad, ¿no? Y saludar a todos los cuarenses este día. Y pues ustedes dicen, ¿por dónde empezamos? Hijo. Hay tantas cosas con Javier que, a ver cuáles puntitas podemos tomar en este momento, ¿no? La demanda de García Chávez, cuarto informe de gobierno. Cuarto informe de gobierno, ese enfoque podríamos darle hoy. Son 4 años del gobierno de César Duarte. Hay una evaluación, con ella pues, también se suman algunos señalamientos. Yo no sé hasta dónde este tipo de información puede ser un señalamiento directamente, señor senador. ¿Qué es lo que se trata de decir a los chihuahuenses? ¿Es un gasto excesivo en medios de comunicación? ¿Es un manejo? ¿Es la búsqueda de callar voces críticas? ¿Cómo lo define? Bueno, yo creo que es muy interesante el momento que estamos viviendo en relación con el gobierno de Duarte, porque
en sus 4 años de administración llega a Chihuahua con el mayor nivel de endeudamiento público, con la deuda proporcionalmente más alta del país con relación al Producto Interno Bruto de entidad federativa, lo que se conoce como el PIB, y también es la deuda contratada, la deuda más cara, contratada en condiciones más caras, lo que le genera a Chihuahua una merma muy importante de su manejo financiero, pero también compromete a Chihuahua por muchísimos años. Chihuahua tiene hoy casi 42,000 millones de pesos de endeudamiento. El Distrito Federal tiene 61,000, pero con relación al Producto Interno Bruto de las entidades, la del Distrito Federal representa el 2.2%, la de Chihuahua representa el 9%. O sea, estamos casi 3 tantos. En contraste con este endeudamiento, con esta carga irresponsable que compromete a Chihuahua por muchos años, nos enteramos de que el gobernador se ha convertido en el nuevo rico del estado. Es el nuevo socio mayoritario del Banco Unión Progreso, con una aportación de 65 millones de pesos a través de un fideicomiso que creó con su esposa, entre un conjunto de 2.413 socios, de los que el gobernador es el mayoritario, representando el 12%. Y el presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento colabora con otro 5%. Y por cierto, son fortunas inexplicables. No sabemos en qué tiempo se puede amasar una fortuna así para convertirse en un banquero. Este hecho sintetiza, ilustra, pero muestra dramáticamente cómo se endeudó a Chihuahua y cómo se enlodó en la corrupción el gobierno estatal. Porque el fundador del Banco Unión Progreso y funcionario de gestión financiera de Unión Progreso es también el secretario de Hacienda del gobierno del estado, al mismo tiempo. Debido a ello, Jaime García Chávez ha presentado una denuncia penal y una queja administrativa y un aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y ha presentado una denuncia por distintos actos que pueden constituir delitos tipificados en el Código Penal Federal y por supuesto en el Código Penal del Estado de Chihuahua: peculado, enriquecimiento ilícito, uso excesivo de atribuciones, abuso de poder, e incluso los que resulten de violaciones a la ley bancaria y de valores y al funcionamiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Porque no solamente el tema está en relación con la nueva fortuna de Duarte, sino está en relación con los instrumentos financieros que han sido utilizados del gobierno del estado para fondear este banco. Porque nosotros tenemos documentados por lo menos 2 depósitos que el gobierno del estado ha hecho a Banco Unión Progreso en el último año, por cierto, a tasas muy bajas de intereses, contrastantes con las que en distintas publicidad, propaganda, carteleras, este banco anuncia a sus posibles clientes, mientras que ofrece a los clientes 6.9% de interés como rendimiento a depósito de mediano plazo. El gobierno del estado deposita 812 millones de pesos a una tasa de interés de 2.9. Entonces, y luego también la Junta de Aguas hace otro depósito por 34 millones de pesos para este mismo banco con una tasa de interés de 3.2. Entonces, el socio mayoritario del Banco Unión Progreso hace depósitos como gobernador del estado
y le genera al estado de Chihuahua un quebranto también de carácter patrimonial desde el punto de vista de los rendimientos financieros, que es otros milloncitos. Estamos ante la primera denuncia realmente documentada, porque en los últimos años es cierto que se escuchaba el rumor de que el gobernador compraba aquí, que compraba allá, que se había hecho de este rancho, que se había hecho del otro, que compraba el centro histórico de Parral, que las farmacias Guadalajara que eran de él, pero era una ola de rumores, de la que también hay que decirlo, pues cuando yo pedía incluso datos, o decía, a ver, pero ¿quién o cómo? A ver, es que este es fulanito de tal, que es prestanombres, entonces dándole seguimiento a muchas de esas cosas. No teníamos, como se dice, la carnita, ¿no? Pero estamos ante la primera denuncia documentada. ¿Por qué? Porque en la denuncia de García Chávez hay un dato que es fundamental, que es el dato de datos, el número del fideicomiso. García Chávez tiene un arsenal de pruebas debajo del hombro. Por supuesto que no las va a poner todavía, ¿no? Porque vamos a esperar qué nos va a contestar Murillo Karam, el procurador. Queremos ver la reacción de la autoridad para saber si realmente le van a entrar o qué van a contestar. Pero de que se tienen los elementos, pues son muy... ¿Por qué se está reservando esa información o esas pruebas? Porque también hay un momento en todo este material probatorio, pues en donde se puede llegar a delatar a personas que han brindado toda esa información. Pero si la autoridad actúa y si realmente existe la voluntad política para llevar a las sanciones penales, políticas y administrativas que merece el gobernador de Chihuahua, entonces serán inmediatamente presentados los documentos, porque entonces estaremos ante una protección de la propia autoridad a estas fuentes. Eso hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Entonces, este es el ambiente en el que se desarrolla el cuarto informe del gobierno de Duarte. Llueve en Chihuahua, respondió el gobernador a la denuncia presentada. Dice que no le tiene miedo a los sicarios, pues menos a los chismosos. Ese es el tamaño de la respuesta de la impunidad. Pero esa respuesta es el mejor homenaje que esa corrupción le brinda a la denuncia de Jaime García Chávez. Podemos hablar de otros aspectos sobre la vida de Chihuahua y de cómo están las cosas acá, pero no hay duda de que este es el corolario, el ambiente en el que se desarrolla el cuarto informe de gobierno de Duarte. Vamos a ver qué responde hoy, cómo enfrenta el gobernador públicamente en el cuarto año de su gestión esta denuncia penal. Nosotros vamos a llevar al Senado de la República la próxima semana el tema. Vamos a abrir una discusión sobre el enriquecimiento ilícito de César Duarte. Y él tiene 3 senadores que lo representan. Entonces será un debate hasta desequilibrado. Se los vamos a plantear con toda claridad y esperemos que nos abran la oportunidad de plantear este tema. Muchísimas gracias. En este formato de diálogo seguramente hay muchísimas preguntas de la mesa que, como usted dice, reconoce la calidad periodística de mis compañeros. Un comentario es que quién sabe si tenga 3 senadores, la verdad, porque evidentemente en esto que ha estado pasando en los últimos días, ayer, no sé si viste la página del Universal, la página 5A, es una denuncia por corrupción, por impunidad de Chihuahua. Vienen los datos del Banco Unión Progresa, viene de nepotismo, viene enriquecimiento ilícito, o viene también el endeudamiento del Estado, en una página desplegada en la página 5 de la sección A del periódico El Universal de México.
No sé si conozcas esa publicación, ¿la vistes? No la vi, fíjate, porque pues estuvimos con el tema de los magistrados electorales ayer en el Senado y luego yo me tenía que venir para acá ayer al informe, no la leí. Vi un reportaje también en el periódico 24 Horas, muy amplio, sobre el mismo tema. Y sé que este asunto está generando la atención en instancias de gobierno. O sea, que este asunto sí preocupó ya al gobierno de la República, claro que sí. Porque también ahí hay ya hay un ambiente distinto para el gobernador. Él procuraba presumir que era muy amigo del presidente de la República. En el último año, la presidencia de la República ha tenido mucho cuidado, porque conoce las finanzas de Chihuahua. Incluso le intervino la caja varias veces en 2 o 3 años, porque dispara gastos absolutamente irracionales en términos del ejercicio presupuestal que informa Hacienda. Chihuahua es el tercer estado, proporcionalmente hablando, que más gasto de comunicación social tiene. El gasto de comunicación social del gobierno del estado llega casi a 700 millones de pesos. Después de la presidencia de la República y del Distrito Federal, perdón, dejando la presidencia de la República, después del Distrito Federal y el Estado de México, Chihuahua es el tercer estado proporcionalmente con más gasto de comunicación social. Comprobable. Comprobable. Comprobado, sí, claro. No, incluso esa es una de las preocupaciones mayúsculas que tiene Hacienda. Bueno, pero insisto, si hay un ambiente distinto de Duarte en el gobierno de la República. No con Gamboa y con Beltrones, ¿verdad? No, bueno, Gamboa sigue siendo su protector, ¿no? Yo le dije el otro día a Gamboa en un pasillo, le dije, yo te dije lo que iba a pasar, porque en mucho él es el responsable, él y Beatriz Paredes. Yo a Beatriz Paredes un día le dije, usted no sabe lo que están haciendo. Han encumbrado a un personaje que no tiene una conciencia de servicio público histórica, ¿no? Porque yo conocí a Duarte como diputado federal y en la comisión permanente, y siempre me pareció muy sectario, muy faccioso. Y yo sabía que el espíritu faccioso se iba a imponer hasta dentro de su propio partido, porque el faccioso es faccioso. El faccioso es faccioso en su familia, en su partido, en su escuela, en el equipo de deportes, en la iglesia. Bueno, entonces, y Gamboa sigue siendo su protector. Pues ya ahorita ya nada más se ríe, ya no me dice nada Gamboa, ¿no? El otro día le dije, está la cosa muy delicada con Duarte, el Estado está endeudado, no se ve la obra, pero sí se ve el cinismo por todos lados, ¿no? O sea, esto de decir, a ver, me reclaman los baches por toda la sierra, por Chihuahua, está bien, son marca PRI, dice, pero desde que el PRI gobierna en Chihuahua llueve, ¿no? Porque luego trae todo este manejo demagógico de lo religioso, ¿no? O sea, llueve porque él ha hecho una vinculación con Dios, el cielo bendiga Chihuahua y toda esta manipulación que hace. Y luego esta consagración de Chihuahua al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que liquidó el Estado laico. Por cierto, le recordé al secretario de Gobernación el otro día que no me ha resuelto una denuncia que yo le tengo a Duarte y a otros varios políticos del país, no nada más a Duarte, incluido a panistas, por violación del Estado laico. ¿Se acuerdan que consagró al Sagrado Corazón de Jesús? Sí. Una violación brutal, ¿no? Entonces, ese tipo de manipulaciones son con las que quiere salir al paso. Pero yo creo que esas cosas ya no dan, ¿verdad? Eso al contrario irrita a la gente, a las personas. Y luego los obispos que le andan haciendo ahí al cuento con él también, haciéndole segunda, ¿verdad? Incluido el señor Miranda, en la capital del estado, que lo acompañó en ese acto. Se andan muy mal las cosas acá. Señor, entendemos que definitivamente todo este tipo de situaciones, señalamientos, no solamente es un tipo de señalamiento, me parece un contrapeso necesario,
necesario hacer este tipo de señalamientos, pues evidentemente requiere de un respaldo. Y hoy estamos escuchando a Javier Corral. Hay confianza en Javier Corral, lo dije al principio. Sin embargo, hay necesidad de aportar mayores pruebas. Claro. El banco dice que, pues, que no hay ningún reconocimiento para él, que no, en obviedad, pues tampoco hay ningún cargo directivo de este banco. Y es por donde deben empezar las investigaciones. ¿Están realmente sólidas las investigaciones que ustedes tienen para respaldar este tipo de denuncias, este tipo de demanda penal? Por supuesto que sí. El licenciado García Chávez, en algún momento de la investigación, a mí me... La denuncia del Partido Acción Nacional, de sus compañeros panistas, los diputados, se basa firmemente en la denuncia de Jaime García Chávez. Bueno, yo me refiero a la de García Chávez. Uh-huh. Porque pero es prácticamente un respaldo el que ustedes hacen. yo le he dado un respaldo Chávez. absoluto a Jaime García Chávez. Uh-huh. Yo le he señalado, desde que él me comentó el tema, el asunto, yo también le dije, a ver, yo creo que lo que tenemos que hacer es acabar con esa utilización que siempre se ha hecho de hacer señalamientos y denuncias y que a veces son meros expresiones, no tienen asidero y resulta que al final hacen más daño seguir haciendo esos señalamientos y nunca aportar ninguna prueba. Incluso consciente de eso, el tema se tardó muchos meses. Porque se ofrecían un documento y no llegaba, porque se ofrecía otro y no llegaba, y porque hasta que llegó todo. Y entonces él decidió presentar una parte. Él decidió presentar solo una parte. ¿Por qué Banco Unión Progresa dice ahora que el gobernador no es socio? Pues porque no van a ver nunca en la lista de accionistas el nombre de César Horacio Duarte. Pero yo le he enviado un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pidiéndole que conforme a la ley solicite bajo el número que hemos dado del contrato del fideicomiso las partes que lo integran y la instrucción que ese contrato le dio a la fiduciaria para qué efecto se conformó. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá que dar a conocer el contrato, porque además es un contrato muy interesante. El notario público asentó que el que lo estaba formalizando era gobernador del estado de Chihuahua. Entonces sí hay sustento, sí hay mucha materia, y es una denuncia que pues generará la caída de César Duarte. ¿Cómo? A ver, repítelo. Va a generar la caída de César Duarte. ¿Para cuándo? Pues yo creo que en los próximos meses. Ah, dijo Chelo, como decía mi papá. ¿Eso será en los próximos 24 meses? Oh, yo creo que en los próximos meses. Hubiera dicho años. Sí, a ver, después de una cosa como esta. A ver, Peña... De hecho, la especulación está ahí, ¿eh? A ver, Peña dice, el siguiente tema en el país, una vez agotado el ciclo reformador, es el combate a la corrupción. Para demostrar que voy en serio, voy a mandar una ley al Congreso para crear la Fiscalía Autónoma que tenga plenas atribuciones penales en el combate a la corrupción. No nos sirve solamente el Organismo Nacional Anticorrupción que aprobamos los senadores y que está en Cámara de Diputados porque atiende solo la cuestión preventiva pero no tiene capacidad persecutoria. Vamos a hacer una muy robusta institución. Y luego hay varios discursos de Peña sobre el tema de la anticorrupción. Luego el Congreso dice, bueno, ya cerramos las grandes reformas, ¿no? Ahora tenemos que ir a una agenda anticorrupción porque si no combatimos la corrupción las reformas se nos van a desfondar, ¿no? Y luego dice el procurador Murillo Karam, en el país no va a haber ni militares impunes ni gobernadores impunes. Muy bien, aquí está la primera. Órale, éntrenle. Señor presidente Peña Nieto, aquí está. Díganos qué va a hacer. Vamos a saber si es cierto o no. Acaba de ser nombrado Peña Nieto presidente del comité de
es el Comité Internacional por el Gobierno Abierto, que entre sus objetivos fundamentales está el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia y los mecanismos de rendición de cuenta. Tiene 3 objetivos ese Comité Internacional, es de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, es esta nueva faceta del presidente de la República. De Salvador de México se va ahora a ser el reformador en materia de rendición de cuentas en el mundo. Vamos a ver cómo empiezan con Chihuahua. ¿Qué le parece? Vamos a ver cómo Vamos a ver, vamos. Oye, un dato que, o sea, en la misma temática, no nos atreveríamos, hablo por los 3, no nos atreveríamos a preguntar la fuente, pero sí nos gustaría escucharte decir que tienes mucha confianza en cuanto a la validez de los datos del gasto en medios de comunicación, porque hay quien ha cuestionado que son cantidades muy altas, algunas de ellas, por ejemplo la del Heraldo, es 87 millones, no están en pulgadas Ágata en las páginas del Heraldo. A ver, el listado solo incluye 26 medios de un total de 102. 102. No quiere decir que los demás no tengan alguna asignación presupuestal. No son Claro, todos. claro. No son todos. Pero la regla general son 500. La lista se puso hasta 800. La lista se puso hasta el que tiene 855,000 pesos de O asignación. sea que los que siguen van para abajo. Sí. Ya no hay más millonarios. Todavía no se tiene todo, ¿no? Ah, ok. Todavía no se tiene todo. Sobre la pregunta es sobre la fiabilidad, la confiabilidad. ¿Tú cómo sientes insisto, no preguntamos la fuente, preguntamos tu feeling en cuanto a la realidad de esos datos? Son datos muy sólidos. Muy sólidos. Porque es una suma de facturas. Es una suma de facturas. Más que ver un desglose ahí, una cantidad en un listado. Porque los listados pueden ser incluso trampas que algún funcionario te manda, o que te manda alguien que quiere usar a otro con relación a la información que plantea. Entonces hay que tener cuidado cuando se presentan datos en listas. Lo más importante, lo mejor es cuando decir, muy bien, este es el gasto, sí, bueno, pero queremos ver facturas, ¿no? Una suma de facturas. facturas. Esto es una suma de facturas. Es una suma de facturas. Esto es una porque todavía no información es el ejercicio. muy valiosa que se filtra desde dentro. Porque todavía no es el ejercicio completo 2014. Digo, estamos en octubre. Así es. Todavía falta el grueso del cuarto informe, ¿no? Pero aquí el acaba de mensaje sur- de Navidad, ¿no? Acaba de surgir algo muy interesante, señor senador, lo que dicen mis compañeros, ¿sí? ¿Qué tan confiables son estos números? Y dice Joaquín, si hay una suma de facturas, esto viene desde adentro. Pues sí, porque el gobernador del estado ha logrado algo verdaderamente asombroso. Parece que hoy los más irritados son los de su propio partido. Y porque también en estas cosas, frente al abuso, frente al exceso, también hay ejercicios de dignidad intramuros. Y porque también hay espíritus que escudriñan y que logran sacar las cosas, ¿no? Dice Julio Scherer García en una frase extraordinaria: no hay abrigo para la mentira. Tarde o temprano, manos hábiles la desnudan. Lo vemos todos los días en el conjunto de la mayoría de los medios de comunicación. Faltaba el dato nada más, porque ahí estaba el hecho. ¿O dónde está el conjunto de los medios de comunicación ejerciendo el contrapeso, la crítica? Sí, hay un conjunto de medios que lo llenan de loas. Estos días veremos repletos los periódicos de fotografías del gobernador. El año pasado, el Heraldo de Chihuahua, no solo en el suplemento del informe, sino a lo largo de la edición, bueno, yo tengo un artículo que se llamó 138 fotografías. A ver, no es un chiste.
Mi artículo se llamó 138 fotografías porque el Heraldo de Chihuahua traía 138 fotografías del gobernador del estado en una sola edición, en 8 secciones. ¿Y cupieron? A ver, traía el suplemento Pues estaban donde chiquitas. estaba el grueso de las fotografías, pero la otra mitad estaba en primera plana, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la nacional, en la de deportes, en la de el aviso clasificado, o sea, 138 fotografías del gobernador, su imagen. Había otras fotografías del tractor, del hospital, de la carretera, no, de él. 138 fotografías. Me parece poco, 87 millones. En base a eso y a las palabras que está diciendo, ¿crees que se ejerce un control en algunos medios o en una gran parte de los medios? A ver, ¿En Chihuahua? No, hay que ser muy claros en distinguir lo que era el control político anterior, basado en instrumentos de poder, de amenaza, de chantaje, de Sí. intimidación. Ese control político no existe. Lo que hoy existe es un sistema de colusión de intereses entre medios y gobierno, Autocensura. por la vía de los convenios de publicidad. Claro, quiero conservar el convenio. Yo quiero mantener ciertos ingresos, quiero mantener la estabilidad de mi medio, no quiero batallar, no quiero hacer la lucha, la épica gesta, la heroica gesta que algunos medios hacen. Ahí está, semanario en una épica gesta de 25 Cinco. años. 25 años, ¿no? ¿Sabes que es como las lagartijas vive de aire? Sí, qué barbaridad. Sí, eso sí que es eso sí que es así como de novela, ¿no? Es muy buen referente. Entonces, no, bueno, hay medios que dicen no. Incluso hemos llegado a ver mecanismos de chantaje publicitario. Se suben algunas notas a digitales 2-3 horas. Nada más para, miren lo que podemos hacer. Oye, bájame la nota, que no sé qué. Pero es que no me has pagado la factura del mes pasado, maestro. ¿Cómo quieres que no te suba la nota? Bájamela y ahorita te pago. Pudiera ser contundente, sin embargo, también como que suena un tanto simplista, ¿no, señor senador? Porque yo endurezco la política editorial y cobro más. No creo que funcione así. Digo, yo, eso es lo que, no en todos lo que advierto. No en todos funciona así, Ujú. Héctor Javier, no en todos, pero sí en el conjunto. A ver, el gran problema es la autocensura en Chihuahua por la vía del contrato de publicidad. El gran problema que tenemos en el sistema de medios de comunicación, a ver, no solo en Chihuahua, hombre, regresó en el país por la vía del convenio de publicidad esta maniobra editorial de decir, a ver, está bien, vamos a cuidarnos, ¿no? Yo trabajo en el Universal desde hace ya varios años, participo en un consejo que opina al periódico y yo les reclamo a veces la jerarquía de las notas con relación al gobierno, ¿no? Digo, ¿y por qué eso, no? Y a veces dicen, bueno, es que no sabemos cómo vienen, ¿no? Entonces, es un problema de autocensura en el país porque se vive mucho de los ingresos públicos, los medios de comunicación, y ese es el gran defecto de nuestro país, que muchos medios tienen en los ingresos públicos una de sus mayores fuentes de subsistencia, de existencia, ¿verdad? ¿Hasta dónde se va a dar seguimiento a esto, señor? Seguramente vamos a escuchar hasta el final, hasta sus últimas lo del consecuencias, gobierno del Estado. esta demanda penal. Vienen meses muy difíciles para Duarte. ¿Qué pasaría si Viene una época en muy este difícil para caso él. se detiene, si no hay el suficiente respaldo legal para ello? Está Va a haber bien. deterioro no solamente para su partido, sino para quienes han estado interviniendo en este tipo de señalamientos, porque esto es un señalamiento, usted sabe perfectamente No, este es una lo que está denuncia haciendo. penal. Sí, por eso.
que se convierte en este momento en un señalamiento también claro, mediático, y que, bueno, pues hay que darle seguimiento. A ver, y la conclusión, ¿en cuánto tiempo espera una conclusión que pueda ser convincente para la ciudadanía? A ver, yo creo que aquí están planteadas 3 instancias con mucha claridad. La Fiscalía Estatal, porque el licenciado García Chávez ha presentado en la Fiscalía Estatal de Chihuahua, pues yo digo que por mero trámite, pero vamos a ver cuál es la respuesta. Pero tenía que hacerlo. Yo entiendo que el licenciado García Chávez, cuando pensó en la Fiscalía Estatal, pues fue también para exhibir el contraste que habrá entre lo que resuelve el Estado y lo que resuelva la Federación. Entonces, la primera es la Fiscalía Estatal, luego la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De la denuncia, el licenciado García Chávez ha dejado copia en la Secretaría de Gobernación y en el Banco de México. Aunque en el Banco de México no se la querían aceptar, pero de que se dejó, se dejó. Y conozco por la versión que el propio licenciado García Chávez ha hecho, que se la recibieron en oficialía de partes. Están planteados en la ley los plazos para integrar la averiguación. Nosotros confiamos en que esta denuncia pueda ser un antecedente muy importante en el país. Confiamos en que el Ministerio Público Federal va a actuar. Murillo Karam, el Procurador General de la República, fue secretario general del PRI. Fue delegado especial de la campaña a gobernador de Enrique Peña Nieto. Fue comisionado del PRI en el Distrito Federal. Fue gobernador del PRI en el estado de Hidalgo. Fue secretario de capacitación del PRI. Murillo Karam es un priista, pero no es cualquier priista, que no se confunda nadie. Murillo Karam no llegó a la Procuraduría General de la República para llegar de tapadera de su partido. Murillo Karam es el cargo de los últimos 12 años que el Senado de la República ha ratificado por unanimidad en 45 minutos. De presidente de la Cámara de Diputados vino su nombramiento al Senado, le invitamos a que viniera a comparecer, compareció 30 minutos y de ahí salió de la comisión al Pleno y lo votamos todos a favor. Yo voté a favor de Murillo Karam como Procurador General de la República. Es muy priista, sí, pero no es cualquier priista. Murillo Karam cuida mucho su actuación. Yo trabajé con Murillo Karam 3 años. Él era presidente de la Comisión de Gobernación del Senado y yo lo fui de la Cámara de los Diputados. Cuando el presidente Calderón quiso legalizar la presencia del ejército en las calles para combatir al crimen organizado, mediante ese absurdo de ley de seguridad nacional que creaba ese procedimiento para determinar la existencia de un riesgo a la seguridad interior, ¿no? Que no era más que una violación a la Constitución, porque era casi una suspensión de garantías, ¿no? Entonces nosotros rechazamos ese proyecto. Y estaba metido el ejército. Y tanto Peña como Calderón le habían ofrecido al ejército que le iban a sacar esa ley, porque el ejército quería un esquema legal de actuación, ¿no? Decían, a ver, ya no le podemos seguir en esto si no nos dan un estatus legal. Ahí está Tlatlaya, como consecuencia de lo que siempre dijimos. Murillo se encargó de Peña y yo me encargué de Calderón. Y les dijimos no a los dos, siendo Murillo uno de los más cercanos a Peña, siendo gobernador del Estado de México. Y le dijimos no al ejército. Y tuvimos reuniones muy complicadas con los altos mandos de la Defensa Nacional y del Estado Mayor del Ejército Mexicano. Y les dijimos, no podemos, porque no creemos en esto. El Ejército Mexicano tiene que ir a otro modelo.
Pero nuestro ejército en eso está muy atrasado porque el ejército mexicano ha salido poco de México. No tiene misiones internacionales. Y eso lo ha atrasado mucho en su visión sobre el tema de los derechos humanos, ¿no? Que han desarrollado otros ejércitos del mundo, ¿no? Hay militares que son especialistas en derechos humanos en Francia, en Inglaterra, en fin. Y entonces yo tengo la impresión, por ese conocimiento que tengo de Murillo Karam, que le va a entrar. Si Murillo Karam se echa para atrás en este tema, va a perder mucha credibilidad, va a perder mucha confianza y puede perder el prestigio que dentro del propio PRI tiene. A Murillo Karam no le da órdenes ni Osorio Chong ni Luis Videgaray. A todos los demás, Osorio Chong y Videgaray les dan órdenes, ¿no? Al único que no le dan órdenes ni Videgaray ni Osorio Chong se llama Jesús Murillo Karam. A él le da órdenes Peña Nieto. Punto. Ahí está la basada, toda la confianza. Toda la confianza. Toda la confianza. Y el antecedente de que Murillo Karam es el impulsor de las carreras de Osorio Chong, por ejemplo. A ver, pero además, veamos la actuación de Murillo Karam ahora en Tlatlaya. Inmediatamente fue por el asunto. Y bueno, están ahora enjuiciados 3 militares de mediano rango. Pero qué decisión tan interesante. Dejó abierto la investigación. Digo, pues es otra cosa, ¿verdad? Hay algo que contrasta ahí, ¿no, señor? ¿Mande? Porque se menciona a 3, pero la propia Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, menciona a 8. Ah, no, sí, pero son soldados. O sea, son... Pero se habla de un oficial. Por eso, los que están realmente enjuiciados son 3 de rango mediano. Y obviamente hay como 8 militares de pelotón. Obligados a recibir, a acatar órdenes. Sí, claro. Porque el caso de Tlatlaya es de tal dimensión, y fue de tal dimensión, que se trata, en realidad, en términos de los últimos 15 años, y cuando hablamos de 15 años, pasamos por la guerra contra el narcotráfico. Es la primera ocasión en 15 años que estamos ante este modelo de fusilamiento, de ejecución extrajudicial que se utilizó por el ejército en los escuadrones de la muerte para combatir a la guerrilla. Porque lo que nosotros hemos podido estudiar del asunto, del caso, realmente es, pues es ahora sí que contundente, o como diría Pinedo en su palabra favorita, ineluctable, ¿no? Ineluctable. A ver, los cuerpos, el tamaño de los orificios que provocaron las balas en los cuerpos tiene una medición casi exacta de la distancia a la que fueron realizados los disparos. El nivel, la altura en la que fueron realizados todos los tiros a los cuerpos están entre el abdomen y el pecho, prácticamente a la mitad. O sea, estamos hablando de todos los elementos que constituyen un paredón. Bueno, eso es, para el mundo, eso es brutal. Tan es así que fue el mundo el que primero llamó la atención. Porque primero se tomó el asunto allá y luego ya lo retomaron acá. Pero bueno, hay que decir también que primero fue la noticia allá, ¿no? Entonces yo creo, tenemos confianza en que la PGR puede actuar y debe actuar en el caso de César Duarte, por todo lo que significa y porque ya es hora de poner un hasta aquí a estos excesos, a estos abusos y al gran fracaso que ha tenido Duarte como gobernador de Chihuahua. En el rubro que quieran, el Estado tiene retrocesos. Claro que ahora se van a magnificar avances y se van a inventar logros y a lo mejor le vamos a volver a dar 4 vueltas al mundo en carreteras, como dijo el primer año que lo había hecho, ¿no? ¿Se acuerdan
aquellos miles de kilómetros, digo cientos de kilómetros de caminos y senderos que se habían construido. Iba uno de aquí a Canadá y de Canadá acá, regresaba según las cifras de Duarte. Pues no sabemos ahora cuántas vueltas al mundo le vamos a dar en el cuarto informe en materia de infraestructura. Lo cierto es que no aparece en el Estado. Hace ratito comentábamos, ayer hubo una reunión de periodistas, comunicadores con el gobernador y se hablaba del rezago, por ejemplo, en Ciudad Juárez. Y aquí hablábamos de que fue poca la información o se quedó corto, ¿verdad? Y yo les decía que algunas cosas eran muchas generalidades que se dan como soluciones, pero bueno, habría que ver si son o no soluciones. Un caso concreto, ¿verdad? El puente Héctor Javier, oiga, pues en Ciudad Juárez Héctor Javier le pregunta al gobernador, hay rezago en Ciudad Juárez, ¿eh? No, pero ya tenemos un transporte bueno. Muy cuestionado el plan de movilidad. Dice, ya tenemos, ya sacamos la licitación del centro de convenciones. O sea, él lo da como una solución, pero igual podría verse como un fracaso, porque van 4 años y no ha salido nada del centro de convenciones. Se ha aplanado 3 veces la tierra para el centro de convenciones, claro. Se han puesto 3 piedras, se ha cambiado 3 veces el lugar. Digo, me refiero a que esa información en generalidades no llega a nada, o sea, es información inexacta, ¿no? El gran problema es que no solamente se trata de obras mal planeadas, varias veces modificadas, incluso varias veces desubicadas. El gran problema también de ello es si realmente se ha atacado en serio las deficiencias de infraestructura para un desarrollo social integral en Ciudad Juárez. El primer fracaso es el plan de movilidad y particularmente el tema de transporte público. Este sigue siendo la gran rémora de nuestra ciudad, porque ahí sigue imperando absolutamente la valoración político-electoral y partidista y facciosa. Si nosotros tuviéramos realmente un plan de movilidad a partir de un transporte digno, bien redistribuido, en donde las rutas respondieran a los intereses de la ciudadanía y no de los concesionarios o los sindicatos de permisionarios, tendríamos muchos factores externos para un desarrollo en materia educativa, en materia de entretenimiento, de cultura, incluso habitacional, y sin duda de planeación urbana, de pavimentación, de construcción de espacios públicos. Pero el gran problema es la visión política facciosa. Ese es el gran problema. ¿Cómo responde el gobernador cuando se le critica su actuación? ¿Cuál es la respuesta que da? Dice el gobernador: quieren desbancar a mi partido en las próximas elecciones. Esa es la respuesta de un dirigente partidista. No es la respuesta de un gobernador para todos. A mí también me llamó la atención esa declaración. Porque el gobernador ya no gobierna para todos los chihuahuenses, pero lo más dramático, ya no gobierna ni siquiera para los de su propio partido. Y entonces se refugia en su partido y dice, es que nos quieren desbancar como partido, porque está pensando en eso, está pensando en el partido. Por eso hoy se da a conocer que un funcionario del Departamento de Alumbrado Público de Ciudad Juárez, que a la vez es secretario de afiliación del Comité Municipal del PRI, utiliza un programa federal, el Seguro para Jefas de Familia, enganchando con ese programa para reforzar la estructura del PRI en las colonias, en seccionales, en mesas directivas de casilla y en representantes. Porque se piensa facciosamente, se piensa partidistamente. Si el gobernador responde eso, ¿por qué le vamos a reclamar al de alumbrado público que haga lo que está haciendo? Es el carácter partidista y la visión facciosa. Porque ¿cómo no va a estar Juárez así? Si un programa como ese tan noble es utilizado para afiliar priistas. Además hay confesión de prueba. Yo acabo de pedir ahora mismo una llamada con Rosario Robles, porque ella nos hizo un ofrecimiento ahora que estuvo en el Senado, y yo le voy a tomar hoy la palabra. Además tengo buena relación con ella, porque ella dijo, a la primera que ustedes tengan un dato de utilización indebida de los programas sociales federales, de la cruzada contra el hambre o de los distintos programas que se van a echar a andar, porque criticamos que el enfoque del presupuesto del 2015 en materia de desarrollo social
iba a ser muy clientelista. Y dijimos, ¿lo van a hacer para fortalecer al PRI? Bueno, pues le voy a decir, Rosario, acá está la primera gran prueba de tu declaración ante el Senado. Dijo que nos iba a responder al minuto de que le presentáramos la denuncia. Yo voy a ver cuánto se tarda, pero le voy a decir, a ver, ahí te va el caso de Juárez, ¿no? La directora de Desarrollo Social, manejando un programa así. Es ahí donde empezamos a dudar, señor. Si mencionamos todos los medios de comunicación en el país, cómo empezó resbalándose su responsabilidad, ¿verdad?, en la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz. Entonces, pues, ¿cómo tenemos que creer o por qué tenemos que creer hoy? A ver, fíjense que yo ahí tengo una tesis distinta. Ustedes señalaron también, sí, como partido. Sí, claro, pero yo creo que el que se resbaló fue Peña. Porque el mensaje de Peña fue muy contradictorio y muy regresivo. No te preocupes, Rosario. El que la regó fue él, porque en realidad casi le dio un mensaje a todos los funcionarios públicos en el país de que si hay señalamientos y todo eso, no te preocupes, yo aquí te defiendo, ¿no? Ahora, el problema de Peña, pues ya sabemos cuál es. Es un hombre que en ese tipo de cosas, en la improvisación, no se le da mucho, ¿no? Tiene recursos muy limitados a veces para... Él necesita del teleprompter, o sea, él sí necesita del teleprompter porque si no, sí se juega altos riesgos. Por eso no quiso ir al Senado de la República y porque tampoco iba a aceptar una confrontación de ideas con los legisladores. Pero el gran asunto es que en aquella ocasión fue Peña el que la regó al tratar de cubrir a Rosario, como diciéndole, a ver, vamos a revisar eso. A ver, Rosario Robles dijo en el Senado que nos iba a garantizar que las denuncias que le presentáramos iban a ser atendidas. Aquí yo le voy a llevar ahora el diario de Juárez, que trae a 8 columnas. Sí. Me llamó la atención, 8 columnas, que dice, engancha el PRI a juarenses con programas federales. Y trae la declaración del propio funcionario que dice, sí, efectivamente sí lo hicimos. Convocamos una reunión, hicimos un convivio, ¿no? Hicimos un convivio. Efectivamente, sí estamos afiliando. Pero el programa es otra cosa, eso lo maneja Adriana Terrazas, ¿no? Entonces, pues vamos a presentar también esta denuncia. Entiendo que Sergio Madero, regidor del Ayuntamiento de Juárez, presentará una denuncia sobre esto, porque es una denuncia penal ante la PGR, porque es la utilización de un programa federal con propósitos político-electorales. Entonces hay un delito tanto del orden penal como del orden electoral, ¿no? Hablaste de la caída del gobernador en los próximos meses y la estadística dice que va a aguantar hasta enero, porque en 55 cayó Sotomaines, 30 años después en 85 cayó Óscar Ornelas y se cumplen 30 años el 5. O sea, la estadística dice que aguanta hasta enero, por lo menos. Pues si la estadística... ¿O tú crees que antes? Si se rompe la estadística. Si la estadística está basada en denuncias penales, pues a lo mejor se va a cumplir. Pero no creo que aquellas fueron otras circunstancias. Yo creo que Duarte va a tener que... A ver, Duarte va a tener... O sea, ¿lo ves antes? No lo veo antes. No lo veo antes. Entonces se cumple la estadística. Porque tiene que ver... Porque tiene que ver con desahogar los tiempos, ¿no? Legales. Yo sí veo a Duarte pidiendo licencia para enfrentar la denuncia penal. Eso sí lo veo, ¿no? Porque es de tal contundencia el asunto que no tiene de otra. Y sabemos que la licencia es el recurso tradicional en el sistema priista para quitar un gobernador. A propósito de licencias, la licencia de Gustavo Madero parece diputado plurinominal y la especulación de que tiene amarrado la gobernatura de Chihuahua prometida por Peña Nieto por haberse apoyado en forma irrestricta a las reformas estructurales, o sea, el entreguismo de Madero a Peña Nieto al que lo ve cautivador. Nada más dijo que era una chulada, ¿verdad? Cautivador. Nada más eso. Esta licencia también, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que es muy importante que cuando uno ejerce crítica y heterocrítica, también uno ejerza autocrítica. Yo estoy ahora dando una batalla en distintos ámbitos
en un compromiso con la verdad, en el INE, en el partido, en el Senado, en los ámbitos en los que participo. Yo traigo una batalla contra la simulación y traigo una batalla muy clara, muy decidida contra todas estas formas de corrupción política que se presentan en el país, donde la simulación es una de ellas, y contra la impunidad. Yo por eso he dicho y he celebrado la denuncia de García Chávez. Yo digo, es una actitud valientísima, ejemplar, de un líder de izquierda singular, de una intransitable honestidad personal, y al que debemos de apoyar todos y cuidar todos. Pudiera parecer, señor, en una ocasión usted dijo cuando llegó a la mesa, yo sé con quién vengo, y nosotros sabemos con quién estamos hablando, por supuesto, con Javier Corral. Lo dije al principio, lo subrayo, es un político en el que se ha tenido confianza, y vaya a decir de los políticos eso en este momento es sumamente difícil. Los delitos que se atribuyen en este momento al gobernador son graves: enriquecimiento ilícito, peculado, más lo que suele argumentarse en este tipo de denuncias penales, ¿verdad? Más lo que resulte. Sin embargo, señor, se mencionan compras que debieran quedar muy claras, como la compra del Hotel Soberano a través de los recursos de este banco, de esta actividad pues que ustedes están señalando. ¿No sería muy fácil llegar hasta el final en esto? Y lo otro, como usted dijo, ¿realmente se irá sobre rieles esta investigación en relación con la confianza del Procurador General de la República? Y sobre todo que quedara muy claro, por el conocimiento que usted tiene, ¿sí?, en lo más alto del nivel de la política nacional, ¿realmente estaríamos ante la caída inminente de César Duarte? Bueno, son 3 puntos. Sí. Vamos a hacer algo. Vamos a cerrar el tema Duarte. Sí, señor. Con estas últimas 3 preguntas para entrarle al tema de la licencia de Madero, para que la gente que nos está escuchando no vaya a creer que le queremos dar la vuelta al tema del PAN y de Madero. Y yo tengo todavía una más sobre tus señalamientos al INE. Muy bien, el tema de los soples, ¿no? De la integración de los organismos electorales. A mí me gustaría, señor, y por cuestiones del formato, le pido que vayamos a unos mensajes, cumplimos con ellos y lo tomamos como para el cierre del programa. ¿Usted cree que en medio de los anuncios nos van a invitar a desayunar o no? No, por supuesto, señor, así se llama, Desayunando, ¿no?, con 860. Porque es el único programa que se llama Desayunando con el 860, en donde solo café le dan a uno. ¿Ya ven? ¿Ah, sí? Me parece preciso, señor senador. Vamos a unos mensajes y regresamos. Desayunando con 860 en el restaurante del Hotel Lucerna. Está con nosotros el senador Javier Corral Jurado. Desayunando con 860, para sentirse bien por dentro y por fuera. Ya regresamos. Desayunando con 860, viernes, una vez a la semana. Continuamos. Bien, pues tenemos una serie de preguntas que están ya agendadas. Ya formuladas. A ver, para darle efectivamente un cierre al tema de Duarte. El tema del Soberano efectivamente es muy importante. Siempre se dijo que el gobernador de Chihuahua había comprado el Soberano. El Soberano es un gran hotel en la capital de nuestro estado, que construyó también en un esfuerzo épico Arturo Hernández Valenzuela, un viejo ganadero de Chihuahua, que ha tenido siempre una buena relación con los gobernadores en turno de nuestra entidad, porque Arturo es un hombre muy bien apapachado y muy simpático, y me presumo de su amistad. Arturo entró en problemas de pago frente a ese majestuoso hotel que construyó. Lo benefició bien Patricio cuando estuvo de gobernador. Reyes llevó muchos eventos al hotel, pero como en ninguna época
de esa relación de Arturo con los gobiernos estatales, Duarte mandó prácticamente toda la actividad gubernamental al Hotel Soberano. Y a Arturo pues le fue muy bien y le ha ido bien recuperando cosas, pero sigue en cartera vencida. Es una deuda que tiene desde hace muchos años, la tiene con Scotiabank. Bueno, la tenía, porque ahora la deuda es del Banco Unión Progreso. Tras el depósito de 800 millones de pesos del gobierno del Estado, este banco compró la deuda del Soberano a Scotiabank. Y ahora tiene la cartera este banco. Todavía no es el banco, el hotel del banco. Tiene la cartera. Y sigue siendo el deudor Arturo Hernández Valenzuela. Pero es un manejo raro, financiero, de una institución que acababa de ser fusión de otras 3 instituciones anteriores, una caja de ahorros, una unión de crédito, 2 cajas de ahorros, una unión de crédito, y se forma un banco, se fondea, y luego inmediatamente compra deudas de otros bancos. Yo no soy muy ducho en esto de los bancos y estas cuestiones, porque mi vocación nunca ha sido el dinero, ¿no? Digo, no estoy peleado con el dinero, pero esa no es mi vocación. Y yo digo que esa es mi fuerza, ¿verdad? Que a mí el dinero no me llama la atención. Pero yo creo que ese es un contrasentido. Que un reciente banco, lo primero que haga, diga, yo compro la deuda de aquel otro, ¿no? Pues, ¿cómo? Entonces ahora está en la cartera de clientes, de deudores de Banco Unión Progreso, Hotel Soberano. Eso es lo que nosotros decimos que tiene elementos muy contundentes. Su pregunta es, ¿qué tan contundentes? Pues yo le repito, yo creo que el licenciado García Chávez ha hecho una gran investigación y ha formulado muy bien muchas cosas, pero además hay que decirlo con toda claridad. A ver, el licenciado García Chávez plantea al final de su denuncia un párrafo que es un párrafo maravilloso. Dice, hago un llamado a las autoridades, a las instituciones, a los ministerios públicos, para que los hechos aquí denunciados, por la manera en que se presentan, sean realmente investigados. Y que si del relato o la formulación de los hechos que planteo se encuentran deficiencias o insuficiencias, sean suplidas por las autoridades, toda vez que muchos de los hechos que planteo tienen respaldo documental, pero no pude acceder a ellos por la opacidad que se da en el estado de Chihuahua y por el poco acceso a la información que tenemos a fuentes documentales directas. Pero si la autoridad tiene voluntad y lo hace y lo solicita, se va a encontrar el respaldo documental. Es un gran párrafo con el que cierra la denuncia García Chávez. Ese es el gran asunto. Hay una formulación cronológica, documental, muy importante. Por eso digo que estamos ante la primera gran denuncia documentada, ante la primera de este sexenio. De ahí surge su vaticinio, su pronóstico. Bueno, es que conlleva, a ver, ¿cuál es la consecuencia jurídica, administrativa y política de una denuncia como esta? Pues eso, el gobernador de Chihuahua debe ser sometido a juicio penal y debe enfrentarlo con la licencia correspondiente. Regresándonos un poquito, en el seguimiento, en la confianza que usted destaca del Procurador General de la República, en el caso de que no haya ningún tipo de acción, que hará entonces en entredicho todo este tipo de pruebas, de acumulamiento de pruebas. Por eso hablaba de que el vaticinio está fundado. A ver, con todo respeto, si el presidente de la República y el procurador Murillo Karam no actúan, yo le he ofrecido a Jaime García Chávez hacerle un marcaje personal al presidente de la República a donde vaya. Si el presidente va a Nueva York, yo voy a ir a Nueva York y estaré afuera de donde el presidente esté. Si el presidente va a Suiza, yo voy a ir a Suiza, afuera donde el presidente esté, para recordarle el asunto de Chihuahua. Si el procurador va a Tlaxcala, yo voy a estar en Tlaxcala donde esté el procurador. No vamos a dejar que este hecho tan sólido y contundente vaya a quedar en la ola de impunidad
con la que después todos toman el ejemplo. Vamos a entrarle en serio. Yo le dije a García Chávez, cuentas conmigo en forma decidida. Y llamo la atención. Debe tomar a cargo la Secretaría de Gobernación este tema. García Chávez dejó copia en la Secretaría de Gobernación, y tiene sello de recibido. Porque yo sostengo que frente al ambiente de violencia, crimen organizado que se da en Chihuahua, en medio de ese ambiente, y presentando una denuncia penal de esta dimensión, García Chávez necesita ser sujeto del protocolo de protección en materia de derechos humanos. Me van a decir, ¿y por qué derechos humanos? Pues porque García Chávez está presentando una denuncia contra la corrupción, por la rendición de cuentas y por el pleno respeto a los derechos que todos nos merecemos, consagrados en la Constitución, y que se vulneran con la corrupción política. La corrupción política es la principal causa del ambiente de inseguridad, de violencia, de crimen organizado, de las deficiencias en los servicios públicos, de la vulneración de programas sociales como el que acabamos de ver. Se vulneran muchos derechos con la corrupción política. Debemos estar abusados porque, miren, en estas cosas hay muchos loquitos, luego resultan más papistas que el Papa, ¿no? Y pues yo le he recomendado a Jaime García Chávez que con cuidado, y que lo que hay que lanzar de inmediato es la formación de Unión Ciudadana, ¿no? Frente a Unión Progreso, Unión Ciudadana, como un movimiento social que asuma la denuncia, que la arrope, que la defienda, que la difunda, que la promueva, que la lleve hasta sus últimas consecuencias. Si el rateriaje se lanzó de esa manera, que la reacción ciudadana sea absolutamente contundente. Eso me lleva a la pregunta que te decía. Yo te veo muy confiado, veo que tienen muchos elementos que traen un caso muy sólido. Muy fuerte. Pero evidentemente el gobierno no se va a quedar con las manos cruzadas. Y ya has hecho tú algunos señalamientos sobre la conformación de las mesas directivas del INE en los estados, en los municipios. Digo, eso sería una respuesta para tratar de seguir conservando el poder. Claro. Sí. Sí, ese es un tema que hay que abordar porque efectivamente ahí hay un retroceso muy lamentable, muy delicado. A ver, antes de INE, para que no vayan a pensar la gente que le vamos a eludir el tema del PAN, ¿no? Porque luego pierde credibilidad nuestra primera parte, ¿no? Dice, pues esto nada más al PRI, y frente a un absurdo como el de Madero, ahí no dicen nada. Frente a los absurdos, frente a los excesos y frente a las simulaciones, hay que decir cosas. Y el de Madero es un absurdo, es un despropósito y es una simulación. ¿Y qué hacer? Pedirle que ya no regrese. A ver, ya Madero se tiene que ir de la presidencia del partido, pero ya. Él decidió colocar por encima de la institución sus objetivos personales. Por cierto, una ambición política ya sin límites, ¿eh? Él decidió colocar por encima de su presidencia nacional su candidatura a diputado. Esto es una revés a la historia, al estilo, a la tradición del PAN y de los jefes del partido. Porque los jefes del partido en el PAN tienen que poner el ejemplo. Claro. Pero tienen que poner el ejemplo bueno, no el malo. Pues en cuanto Madero pidió licencia para irse de candidato pluri, hay varios jefes estatales del PAN que ya lo hicieron. Me están diciendo que hay 7 jefes estatales del PAN en el país que pidieron ya licencia para ser candidatos plurinominales. Pues eso es lo que provoca una cosa como esa. Ahora, ¿qué me duele a mí de todo esto? Me duele ver a un Madero después de la reelección distinto. Yo no sé
A mí me dicen que siempre ha sido así, pero yo no lo creo. Yo no reconozco a este Madero con el que coincidí, sobre todo en los últimos años. Yo apoyé la reelección de Madero. Incluso hice un documento que él incluso utilizó en varios estados. También yo le condicionaba mi voto. A lo mejor yo debía haber hecho lo que hizo Rufo. Y a mí me lo decía Rufo: abstente. No hay por quién votar. Y efectivamente, si yo no hubiera votado por Madero, tampoco me hubiera dado para votar por Cordero. Yo no creía oportuno ni conveniente un regreso de Calderón al partido por la vía de Cordero. Además, ese grupo a mí me causa mucha desconfianza. Cordero no. Cordero es una buena persona, es un técnico interesante, pero pues muy hecho, muy trazado por Felipe Calderón, y con muchas de sus rémoras por la lealtad que hay en esas relaciones de toda la vida. Bueno, yo debía haberme abstenido, pero lo apoyé a Madero, lo apoyé, reconozco que a lo mejor fue un error, pero ¿qué pasó con el Madero después de la reelección? Es un Madero que le da la espalda a varios de sus compromisos en las reformas constitucionales. En materia de telecomunicaciones, el viraje de Madero fue brutal, porque lo llevaron con Azcárraga, con Angoitia, los sentaron a cenar y los vuelven a engatusar y los vuelven a embelezar con que los pueden apoyar y que los pueden hacer eso, y entonces Madero agarró la idea de que puede ser candidato a la presidencia de la República. Y se enganchó con esa idea, y entonces tuvo un viraje frente a la reforma de telecomunicaciones en la legislación secundaria. Yo no sé si fue en realidad Azcárraga o a lo mejor Peña Nieto el que lo convenció de que él podía ser candidato del PAN y que a lo mejor la podía lograr, ¿no? Y como está embelesado con Peña, ¿no? Pues ya se la creyó que puede ser candidato. Entonces replanteó totalmente su objetivo partidista y dijo: a ver, ¿qué necesito para ser candidato a la presidencia de la República? Pues necesito estar presente, vigente después de la presidencia del partido. Pues no tengo otra más que irme de diputado para ser coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados y desde ahí lanzar mi candidatura a la presidencia. Y así lo manejó dentro de su equipo, y lo más grave de todo es que así se dijo en la reunión de la comisión permanente del partido, de que pues Madero es, después de Peña Nieto, que es el salvador de México, está otro que es el gran reformador, que es Gustavo Madero. Y esa comisión permanente terminó concluyendo que no hay en el país otro panista que pueda ser capaz de ser diputado coordinador más que Gustavo Madero. Y esa comisión dice que no hay ninguna otra opción en el país, de persona alguna, que pueda ser diputado coordinador más que nuestro actual dirigente. Entonces hay que abrirle franco el paso para que sea diputado y luego coordinador. No, se equivoca Madero. El PAN no es un hotel de paso. Madero está institucionalizando al PAN como trampolín. Está bien, tiene el derecho a buscar ser candidato, sí que lo sea, pero que no use al PAN. Le dio la espalda al primer gran proceso democrático de elección directa de militantes para elegir a un presidente nacional del PAN. Colocó su ambición por encima de la institución. Qué grave. Pero qué insolencia de varios de sus apoyadores y de él mismo, que ahora pretendan compararse con Adolfo Crislier, con Gómez Morín, porque don Manuel, siendo presidente del partido, fue candidato en Parral a diputado por un distrito, o porque don Adolfo, siendo presidente del partido, fue candidato por un distrito. Muy bien. Si se quieren comparar con Gómez Morín y con Crislier, pues que sigan su propia ruta, su misma ruta, que se vaya a un distrito electoral, que compita y que le entre a la competencia. Si quiere compararse con Crislier, que por lo menos siga su misma ruta. Y es ahí donde yo digo que ya no regrese. Muy interesante, señor. Podríamos decirle que no nos dimos cuenta del tiempo, ¿no? Nos damos cuenta perfectamente, nos abrieron pero 30 minutos muy, muy interesante. No, ya se acabó. Nada ya más se acabó, 15. válgame, no dijimos lo del INE, pero efectivamente, Joaquín, perdóneme, en un minuto, porque no quiero dejar que Joaquín piense que no quede pues dudas aquí. Es un grave retroceso lo que ha sucedido en el INE.
hubo un grupo de consejeros electorales que fueron impulsados al Consejo por el PRI, que se conformó como bloque, jugó una teoría de juegos para, dentro de un universo de 628 idóneos, votar exactamente por 354 aspirantes, exactamente por los mismos, la mitad hombres, la mitad mujeres. No se equivocaron en ningún nombre, y entonces lograron meter de 126 consejeros electorales de 18 organismos locales a 114 propuestas, de las que 64 tienen claros vínculos con el PRI, o con actores políticos relevantes de ese partido, o con los gobernadores en los estados que gobiernan. Como siempre, con el senador Javier Corral, aquí se han dicho cosas interesantes. Incluso habló de la caída de César Duarte. Y yo hablé de vaticinio, hablé de un pronóstico. Y si me permite, pues el pronóstico es, se anuncian una tormenta para Chihuahua. Sin embargo, puede estar nublado y no llover, señor senador. Así de que nos toca esperar qué tan contundentes son estas pruebas de las que hemos hablado, de las que lo hemos escuchado con todo interés, y por eso decía que lo hemos escuchado con toda la intención y respeto que nos merece. No, gracias por eso. Hay dos datos muy interesantes aquí. Uno, el histórico, el ciclo histórico que ha planteado Pinedo es muy interesante. El otro es el ciclo natural, si nos basamos en el propio dicho de Duarte. Desde que el PRI gobierna llueve, y cada vez llueve con más fuerza, y esta lluvia es preludio de tormenta. El gobernador ha definido bien su futuro próximo. Va a seguir lloviendo en Chihuahua, pero porque el chubasco va a estar en serio. Muchas gracias, señor senador. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.